La alimentación de los antiguos mexicanos en la historia natural de la Nueva España, de Francisco Hernández. Francisco Hernández nace en la Puebla de Montalbán, Toledo, España, entre 1514 y 1517, y muere el 28 de febrero de 1578. Médico, ornitólogo y botánico español, estudió medicina en la Universidad de Alcalá. Fue elegido por Felipe II para dirigir una expedición científica en América al territorio de la Nueva España, y dispuso para organizar el viaje de 60.000 ducados. Hernández desembarcó en febrero de 1572 en Veracruz, iniciando así su recorrido por México. Realizó largos viajes por Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima. Viajó durante 6 años y visitó numerosas poblaciones. Las motivaciones de Francisco Hernández eran sobre todo dos: cumplir la encomienda de Felipe II, que lo instruyó para que recuperara los conocimientos de los médicos mesoamericanos y, claro está, satisfacer su propia curiosidad científica. Por eso no es de extrañarse que Hernández mostraba un gran interés por todo lo que veía y en su intento de conocer a fondo lo que se presentaba ante sus ojos, preguntaba, olía, degustaba e incluso aplicaba en sí mismo muchos de los remedios a los que tenía acceso. Su actitud en general era abierta, ya que siempre mostró un verdadero interés por el conocimiento, con un método similar al que utilizó Bernardino de Sahagún para reconstruir la vida de los antiguos mexicanos en la historia general de las cosas de la Nueva España e incluso, según algunos, consultando en varios casos a los mismos informantes, describió cientos de plantas y animales, así como algunos minerales. Para que la transmisión de los conocimientos fuera lo más exacta posible, nos legó en su obra un sinnúmero de imágenes, que ilustraban complementariamente lo ahí expuesto. Hernández no viajó solo, iba acompañado de pintores, escribanos, traductores, guías y en especial de médicos mexicanos que le informaban y podían aclarar sus dudas. De cada planta hacía una ficha en la que anotaba su descripción botánica, sus aplicaciones y en un buen número de ocasiones el lugar en que se había localizado. Los pintores copiaban luego la imagen, incluso aquellas plantas que no recogía Hernández directamente, sino que le hacían llegar sus informantes. Y por supuesto en su obra también hay ilustraciones en el caso de la fauna. Las plantas se dibujaban con su raíz. Todo esto era un trabajo colectivo. El manuscrito de todo el trabajo de Hernández había sido entregado a Felipe II, pero en 1671 un incontrolable incendio en el Escorial que duró 15 días lo convirtió en cenizas, y solo quedaron los comentarios de algunos que pudieron examinar dicho manuscrito antes de su destrucción. Hay que señalar que son dos obras las que más aportan al conocimiento de las culturas que se desarrollaron en el centro del país: La historia general de las cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sahagún, y La historia natural de Nueva España, de Francisco Hernández. Como ya es de todos conocida, la obra de Sahagún recorre casi todos los aspectos de las culturas que se desarrollaron en la Cuenca de México, mientras que los trabajos de Hernández son más específicos, pues su propósito fue, como ya se dijo, dar cuenta a Felipe II de la situación de la medicina en el México del siglo XVI. Tanto en la historia general de las cosas de la Nueva España como en la historia natural de Nueva España descansan sin duda en buena parte en los testimonios ahí reunidos. El reconocido historiador y biógrafo mexicano, Francisco del Paso y Troncoso, consideró por ello que las obras de Bernardino de Sahagún y de Francisco Hernández deben estudiarse con profunda atención, considerándolas las fuentes más puras de nuestra historia, la primera para el conocimiento de las instituciones de nuestros antiguos pueblos, la segunda para el estudio de las ciencias naturales y médicas. A grosso modo podemos decir que la obra de Francisco Hernández es una selección de plantas, animales y minerales que están vinculados con la alimentación y que se encuentran en los tomos 2 y 3 de las obras completas, bajo el título general de Historia Natural de Nueva España. Las plantas se han dividido en raíces, tallos y hojas, flores, frutos, vainas y semillas por separado. Además, ahí se reúnen el tlauli, maíz, los magueyes, los hongos y las algas. Los animales se ordenaron en insectos, crustáceos, batracios, peces, aves y reptiles. Asimismo, Francisco Hernández tenía el propósito de documentar las plantas medicinales, pero muchas de ellas ya eran comestibles, así que mejor festeja los manjares que prueba y los describe entusiastamente. El recorrido de la obra que se presenta aquí tiene 319 entradas, en las cuales se aprecia alguna indicación de si el espécimen descrito es o no es comestible, o si tiene algún uso en la comida. De ahí que Hernández reafirmara que la alimentación de los antiguos mexicanos era completa, pues incluía sal, endulzantes y una gran variedad de plantas y animales, condimentos como el epazote, achiote, pimienta de Tabasco
y diversas flores como la vainilla para perfumar el cacao. Además, se disponía de una gran cantidad de técnicas culinarias. Hernández recalca la importancia de que muchas comunidades de estos pueblos tienen una marcada continuidad cultural, pues a cada planta, a cada animal y a cada mineral le dedica un capítulo de mayor o menor extensión. Por ejemplo, la historia de las plantas está dividida en 24 apartados, que abarcan numerosos capítulos cada uno. En la historia de los animales hay 5 tratados, divididos también en capítulos, y finaliza con la historia de los minerales, que consta de 34 capítulos. Sobre la eficacia de la medicina antigua mexicana vierte numerosos testimonios. Los casos, por ejemplo, del Mexiscuilitl, Mastuerzo o Iberis de Indias, hierba acre y caliente mezclada con manteca de vaca sin sal y aplicada mitiga el calor de los riñones, calmando así el ardor de la orina. El zapote blanco, que contenía principios activos que disminuyen la presión arterial y tienen efectos sedantes, de ahí su nombre náhuatl, Cochizápatl o zapote del sueño. El aguacate, con contenido de ácidos grasos y vitamina A, justifica por qué los antiguos mexicanos lo utilizaron para evitar que se partiera el cabello o para curar la sarna, las llagas y la caspa. Hoy sabemos de su rico contenido oleico y la escasa presencia de ácidos grasos saturados. Su consumo contribuye a reducir de manera significativa el colesterol. Consecuencia de esto es que el guacamole se sirviera como acompañante de las sabrosas carnitas. El chile, una de las primeras plantas cultivadas en Mesoamérica, tenía propiedades analgésicas, rubefacientes y tónicas. Lo emplearon para curar enfermedades como la tuberculosis y el escorbuto, y hoy sabemos que el chile tiene altos contenidos de vitamina A y C que contribuyen a fortalecer las membranas de los pulmones. Sabemos que para comprender mejor su entorno natural, los antiguos mexicanos utilizaron una nomenclatura a partir de la manera que se construye su lengua y en su propia visión del mundo, el universo de las palabras. En el caso del náhuatl, la posibilidad de unir las palabras para construir un vocablo permitió juntar varias características de una planta en una sola palabra. Asimismo, utilizaron el método pictográfico para identificarlas en lo general y también para señalarlas con cualidades específicas. En ambos casos, hay un concepto genérico. Por ejemplo, es el concepto de árbol, al que se le agregan atributos específicos que permiten diferenciarlo como que dé fruto cerca del agua o en el monte, que sea alto o bajo como un arbusto, que se puede identificar en el fruto su sabor, su olor, su tamaño, sus aplicaciones en la medicina, la textura de la cáscara o, si gusta, a algún animal determinado. Para Francisco del Paso y Troncoso, este fue un factor crucial para que se lograra el tan generalizado y tan amplio conocimiento que tuvieron los antiguos mexicanos de las ciencias naturales. Aunque hoy en día algunos de estos nombres difieran del nombre científico, podemos decir que la técnica de la nomenclatura empleada por los nahuas tenía 2 sistemas para clasificar las plantas, uno basado en características morfológicas y otro en su función. Examinemos algunos casos. Los árboles, Huahuitl, y las hierbas, Xihuitl, con sus respectivas subdivisiones. Entre los Xihuitl estarían los tomates. Estos a su vez tienen cualidades específicas. Xaltomatl es un tomate que crece en terreno arenoso o tiene fruto de consistencia carnosa. Miltomatl es un tomate de milpa o tomate cultivado, pues mili es cultivo. Costomatl es un tomate amarillo, costic, y xitomatl o tomate de ombligo que carece de cáscara. Podríamos distinguir 3 grandes grupos: las plantas que se comen, Kualoni; las plantas que son medicinales, Patli; y las plantas ornamentales, Xochitl. Otro género es el de los árboles con frutos dulces, como el zapotl. Así, Tlizápatl es un árbol que da zapote negro, o el xoco, fruto ácido como Texxocotl; tejocote, fruto ácido y duro como una piedra. Las calabazas forman el género Ayotl, y por sus cualidades tenemos el Tiatzacayotl, calabaza que suena; Tamalayotl, calabaza como tamal o redonda; Xayotl, que es una calabaza, o Ayotl con espinas. En el caso del maíz, se le llama Tonacayotl, que significa mantenimiento, y también nuestra carne. El maíz en mazorca ya seca es Centli y desgranado es Tlaoli. Según su color hay Iztactlali, o maíz blanco, Coslic-Tlaoli, o maíz amarillo, Xiuhtoctlaoli, es maíz colorado. El jaspeado, Xochitentlaoli, o maíz como flor. El nombre de una planta podía abarcar más de 2 cualidades en una misma palabra. Nopal xochicuetzaltic significa flor de nopal semejante al fuego. En el caso de los animales, también hay géneros: Michin para pez, Cuetzpalín para reptiles como lagartijas y lagartos,
totol para ave o pájaro, canaútli para pato, solín, codorniz o mazatul para venado. Los animales acuáticos suelen estar predecidos en su nombre por el prefijo a, de atul, agua, y lo mismo ocurre con las plantas. Así, atotatul es pájaro de agua, azolín, codorniz de agua, y acutzpalin, iguana de agua. Algunos productos de comida lacustre y su descripción. Chitototul es excelente y sabroso alimento. Solín, se da también su carne a los enfermos y no hay mejor en lo saludable y provechoso en el gusto. Cocholitli, su carne conservada por algún tiempo, es alimento saludable y agradable. Estos solo han sido algunos ejemplos del gran trabajo realizado por Francisco Hernández de Toledo, y podríamos extendernos aún más, ya que esta fue su forma de enumerar nombres y descripciones de los productos culinarios del México antiguo. Habría que afirmar que los trabajos realizados por Hernández se extienden en un orden portentoso de catalogación, que pareciera que su intención era abarcar todos los seres existentes propiamente del México antiguo, considerando en su perspectiva, obviamente, la forma y el método de investigación científica hasta entonces desarrollada solamente en Europa durante el siglo XVI. Para concluir, pensemos que la obra de Francisco Hernández era impensable sin su tenacidad, pero también sin la presencia de los médicos del México antiguo, de los que para nuestra mala fortuna no dejó un solo nombre, pero que están presentes, todos ellos, en espíritu.